Hola, hola. Un gusto saludarlos a través de este milagro que es la tecnología, que nos permite llegar hasta tu casa en un día como este jueves, en el que estamos pues trasladando nuestra reunión, que normalmente es los miércoles, pues por temas logísticos. Durante la semana necesitamos moverlo acá, grabar la pastoral infantil, grabar músicos, etcétera. Teníamos que utilizar los primeros días de la semana. Esa es la razón de por qué estamos reuniéndonos los días jueves. Gracias por tu fidelidad acá para estar con nosotros. Quiero agradecer a Dios primero y también agradecerle a las personas que hacen posible que nosotros podamos llegar hasta allá. Hoy están las personas que nos están auxiliando en la parte de producción, a cada camarógrafo, a las personas de sonido, a la gente que está allá en los controles centrales. Muchas gracias a mi compañero, uno de los pastores, Samuel Pérez, que estuvo dirigiendo la reunión, también a David Jackson, que van a estar atentos para a través del Facebook estar recibiendo sus preguntas, sus inquietudes, porque recuerde que Apolos siempre tiene una interacción muy dinámica con las personas. Y hoy esperamos que usted lo haga desde su casa. Así que hoy vamos a estar hablando de algo que nos es común a todos. Vamos a ponerle pausa al trabajo que venimos haciendo del Evangelio según San Juan. Venimos trabajando porción por porción, pero quisimos ponerle pausa, igual que hicimos los fines de semana. ¿Por qué? Porque creemos que necesitamos herramientas para enfrentar los tiempos de crisis, ¿ok? Así que hoy vamos a hablar de una herramienta fundamental que es la fe. La fe es una herramienta vital para poder caminar por esta tierra y hoy vamos a tratar de estimularla. Así que esta herramienta es la que vamos a estar trabajando hoy. Muy importante que podamos entender el contexto en que esto se nos está dando, ¿verdad? Tenemos una situación que tiene realmente en jaque al mundo entero. Un tema de salud que ha tenido implicaciones terribles con la muerte de miles de personas alrededor del mundo. Esta pandemia es algo realmente horrible. Uno no puede evitar a veces explotar en lágrimas al ver las noticias. Es como si un avión se estrellara todos los días. La cantidad de muertos y por centenas en España, en Italia, ya tenemos en Costa Rica, lloramos 2 personas, en fin, América Latina también está en jaque. Vemos las potencias mundiales de rodillas ante esta situación. Así que en medio de todo esto estamos hablando y señalando a Dios, ¿ok? Hace algunos fines de semana abordamos el tema del faraón y cómo él se quedó en la materia plagas, si me lo permite señalarlo de esa manera. El faraón fue alguien que fue visitado por Moisés. Le traigo un recado de Dios Todopoderoso y él no quiso escuchar. Usted recordará si tuvo la gentileza de seguirnos. Así que él pierde la primera materia, plagas 1, y eso lo lleva 2, 3 hasta la 10ª. Y conocemos la historia. Dios noquea a dioses falsos. Dios avergüenza a los dioses falsos de Egipto. Todas estas situaciones siempre van a llevar a que nosotros tengamos la oportunidad de que los falsos asideros en nuestra vida sean conmovidos. Así que hoy vamos a hablar del capítulo posterior a aquello. Cuando uno viene a estudiar el Éxodo desde el capítulo 5 hasta el 12, ahí nos encontramos precisamente la historia del faraón y de las plagas de Egipto que él no superó. Y hoy vamos a hablar de cómo Israel reaccionó. Una vez liberados, fueron sacados por mano poderosa, la mano de Dios, y
iban caminando hacia la tierra prometida. Y uno podría decir que los israelitas eran la esencia de la obediencia, la esencia de la fe. Así que hoy no vamos a hablar de Faraón, hoy vamos a hablar del pueblo de Israel. Vamos a hablar de cómo ellos se comportaron de una manera errática, de cómo su fe no era lo que debía ser. Y eso nos retrata a nosotros también. Tenemos algunas actitudes faraónicas, es cierto, pero también es cierto que el pueblo de Israel, en las facetas más tristes, nosotros lo encontramos realmente sacando mala nota en esta palabra que es tan importante. Vamos a estar en el libro del Éxodo, capítulos 13 y capítulo 14. Hoy vamos a sentirnos un poco más libres. Normalmente el bosquejo hace que haya un poquito más de rigidez, como veníamos trabajando. Hoy me quiero sentir un poco más libre. No será sino hasta el final de la reunión, el día de mañana quizá, donde propongamos el bosquejo que terminó siendo usado hoy. Pero no quisiera sentirme amarrado por él. Quiero recordarle que a través del Facebook, y me ayuda Samuel, ¿cuál es el WhatsApp que recibe también preguntas y llamadas? 8550-7979. 8550-7979. Ok, ese es el WhatsApp. Estamos recibiendo tus inquietudes, tus preguntas respecto a la fe y a todo lo que estamos viviendo. Ok, así que tanto David como Samuel van a estar diciendo, tengo una pregunta acá, y la hacen. Y ellos también me van a apoyar para poder responder a las preguntas que se estén haciendo. Ambos, gente de Dios, gente de Biblia. Ok, bien. Oramos. Lo primero, Señor, gracias por este rato. Te suplicamos que nos guíes. Oramos y damos gracias, Señor, por un momento como este, sabiendo que Dios es capaz de sacarle algo bueno a todo. Eres el Dios que saca agua de las piedras, sacas salvación de las cruces y eres capaz de sacar vida aún en medio de una tumba. Así que esta plaga, Señor, en tus manos tendrá gran provecho, Señor, y oramos pidiéndote que quien nunca volvió a ver hacia arriba, hoy lo haga. Queremos que ese primer gran beneficio sea otorgado, que alguien regrese a casa y que alguien que nunca había conocido el abrazo del Padre lo conozca. En el nombre de Jesucristo nos abrigamos al amparo del Altísimo. Nosotros somos de los que decimos, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él es el que me libra de muchas cosas. Confiamos en ti y a partir de tu palabra y de tu espíritu oramos pidiendo, Señor, permite, Dios mío, que nuestra fe sea fortalecida. Que así sea por Cristo el Rey. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros vamos a tratar de responder a esta pregunta. ¿Cómo es que se maneja una crisis? ¿Cómo es que la fe me ayuda a mí en un momento crítico? Vengo al capítulo 14 del Éxodo. Dice de esta manera: el faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo. Hasta aquí normal. Y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés. Vea qué interesante. Las crisis hacen que la gente busque a Dios, pero también busque culpables. Las crisis, y voy a poner esta palabra porque es una palabra actual. Las crisis hacen que la gente busque a Dios, pero también busque culpar a alguien de alguna manera. Es una
es una reacción muy humana. Así que la fe empieza a ser probada en momentos como este. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? No te lo reclamos. Ellos estuvieron en la tierra de Gosén, de la que hablábamos hace unas semanas. Ellos fueron parte de ver las maravillas, los prodigios de Dios. Y ahora vuelven a ver por el espejo retrovisor que ahí vienen los egipcios. Vienen el ejército más poderoso sobre la faz de la tierra. ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Tome nota el verso 12. Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Las crisis prueban la calidad de nuestra fe. Hoy usted y yo somos mucho en esencia lo que somos. Porque cuando el horno sube la temperatura, y no significa que no sintamos emociones como el temor, pero no quedamos atrapados en ellas. Las crisis prueban la calidad de nuestra fe. Las crisis son capaces de mostrar lo que hay allí. Y vemos esta explosión de incredulidad de parte del pueblo de Israel. Vemos esta forma, le claman a Dios porque en las crisis todo el mundo tiene alguna reacción hacia el cielo. Pero inmediatamente busca culpables, empieza a atacar a las personas. Y al que tienen al frente es al líder, a Moisés. Ya le habíamos dicho, ¿para qué nos sacaste? Mejor nos hubieras dejado allá y preferimos las ollas de carne. Usted conoce la historia. Así que hace unas semanas hablábamos del faraón y cómo se quedó en plagas 1, en plagas 2. Pero Israel está estrenando su fe ahora. Está estrenando ese anhelo de que somos libres y que vamos en pos de la tierra prometida. Pero aquí está la primera prueba. Es atemorizante, están atrapados. No hay para dónde huir. Están allí rodeados de mares, rodeados de montañas, rodeados de desiertos y rodeados por el ejército más poderoso del mundo de la época. Pregunto, para usted y para mí, ¿cómo reacciono cuando los tiempos se vuelven críticos? ¿Cómo salgo en esa fotografía? Porque esa foto dice mucho de quiénes somos, cómo hablamos, cómo reaccionamos. Tome nota. La crisis probó la fe de ellos, su manera de hablar, su manera de reaccionar. Su manera de dirigirse hacia Dios. Es interesante. Las crisis reflejan quiénes somos nosotros. Así que vamos a ver algunas de las cosas que este pasaje, estos dos capítulos nos muestran respecto a esto. Me permito doblar la página. Así que nada más quiero recordarle, usted tiene la oportunidad de interactuar con nosotros de una manera particular, con comentarios, con preguntas, con aportes. Esto va a enriquecer muchísimo nuestro tiempo de escuela bíblica hoy. Así que algunas cosas que encontramos semblanteadas en Éxodo 3 y 14 que son muy importantes. Debo aprender, aquí está una de las primeras lecciones de cómo nosotros debemos comportarnos en las pruebas. Debemos mantener la confianza en Dios. Y vuelvo a ver el pasaje
Aquí vengo a 13 y al 14. En el capítulo 13 y en el verso 18 y en el capítulo 14 y verso 8, vuelvo a ver algunas cosas que me resultan muy curiosas. Yo siento que ellos habían desarrollado una autoconfianza tóxica. A ver, esta confianza de la que estoy hablando tiene que estar puesta en Dios primariamente. No en el yo, sino en Dios. Es aquí donde esa confianza debe ubicarse. Vea lo que la Biblia, recuerde que la Biblia retrata de una manera particular algunas facetas de la personalidad humana. Dice 13:18. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Por un momento piense. Ellos salieron porque pelearon con los egipcios y lograron doblarle la mano. Fueron que se pusieron gallos y lograron imponerse y argumentaron y pelearon. No, ellos no hicieron nada. Dios fue el que los sacó. Y ahora pareciera como que iban allí como un ejército triunfante en formación de combate, marchando. Un momento. De hecho, eso es lo que dice el 14:8 en la parte C. Dice, marchaban con aire triunfal. Así que me permito tomar esa porción del capítulo 13 y esta otra del capítulo 14. Así que me los imagino marchando como esos ejércitos que uno vuelve a ver, que tienen desplante delante de su líder, de su presidente. Y ahí en las plazas, en las calles anchas, marchan con esos pasos elegantes y pomposos. Así me los imagino a los israelitas. Solamente que aquí ellos van con esas ínfulas, decía mi abuela, pero no han hecho absolutamente nada. Todo lo hizo Dios. La confianza en sí mismo tiene su lugar. Una persona que no confía en sí mismo destila inseguridad por todo lado. Nadie podría confiar en él porque ni él confía en él o en ella. Yo tengo que aprender a confiar en mí. Pero la verdadera confianza personal viene cuando alguien confía en Dios, cuando alguien ha conocido a Dios, porque esto lo hace trascender las circunstancias. ¿Qué es lo que hoy necesitamos? Necesitamos saber que va a amanecer algún día. ¿Por qué? Porque hay un Dios en el cielo que va a amanecer. Necesito confianza en Dios. Esta confianza en Dios es la que produce una saludable confianza en mí mismo. Una persona que solo confía en sí mismo, pero no tiene conocimiento y por tanto confianza en Dios, es alguien que básicamente es una persona eminentemente humanista, una persona que cree en el hombre por el hombre, en el ser humano por el ser humano. Así que no podemos permitirnos eso. Debemos decidir confiar en Dios, debemos expresar nuestra confianza en Dios y debemos realmente experimentar nuestra confianza en Dios. Este es el primer gran concepto. Lo urgimos, lo necesitamos. Realmente confiar en Dios. La fe verdadera no es otra cosa que esto. Cuando mi hija Valeria estaba pequeñita, yo quería enseñarle a nadar. Siempre había temido que ellos no supieran nadar porque en algún momento, siendo niño, sentí una sensación de que casi me ahogo en algún lugar. Así que como papá dije, una de las primeras cosas que quiero es que mi hija aprenda a nadar. Aprenda que cuando la cosa no la puede sostener, ella sepa cómo flotar, cómo llegar a una orilla. Así que era muy pequeñita cuando yo la ponía a la orilla de la pila, de la piscina, y me metía y le decía, Vale, tírate. Valeria, lánzate.
Valeria, tírate, yo te voy a agarrar. Y me acuerdo que ella con su vestido de baño le daba susto, le daba emoción, corría, salía corriendo y se abrazaba la pierna de su madre, buscaba el refugio de ella y se la animaba también a que se viniera. Costó muchísimo hasta que un día, ¡pum!, se tiró al agua. Yo la agarré en el aire, la bajé, dejé que se sumergiera un poco, la subí. Usted podrá imaginarse el cuadro, seguro usted lo ha vivido, donde vienen así como con un poco de susto, soplando, y ya me agarra con fuerza, y ahí poco a poco la fui llevando y llevando hasta que ella aprendiera a manejarse en el agua. Así es Dios. Dios, Él tiene control de las circunstancias, pero también sabe que nos hace bien en algunos momentos que nos falte el oxígeno. En algunos momentos nos hace muy bien que nos falte el aire. Y Dios quiere que aprendamos a nadar. Hay ocasiones en que Él nos va a sostener, pero hay otras en que Él espera que nosotros nademos, nos mantengamos a flote. Bien, así que ahí está. Le pido, conteste a esta pregunta. ¿Confío en Dios? ¿Sí? Ok. ¿Por qué lo dices? ¿Cuáles son las pruebas que nosotros daríamos de que confiamos en Dios? Porque hoy volvemos a ver el día de mañana y se ve lúgubre, se ve mal. En medio de todo lo que está ocurriendo, estoy pisando terreno firme, sólido. Eso es fe, saber que Dios sigue en control a pesar de lo que veo. A pesar de las malas noticias, nosotros somos hijos del Evangelio, de las buenas noticias de Dios. Así que esto nos lanza al siguiente concepto. La verdadera fe es confianza, no en nosotros primariamente, únicamente, sino en Dios. Y esta confianza en Dios produce una saludable confianza en nosotros mismos. Número 2. Cuando hablamos de fe, de una fe real, genuina, esta fe se ve reflejada en obediencia. Esta es la segunda palabra clave. No hay fe sin alguien que está listo para obedecer a Dios. Así que vuelvo a ver ahora en el capítulo 12 y en el verso 50. Esa es la ambivalencia del israelita. Esta es una faceta que se ve retratada en cada uno de nosotros. Dice 12:50 del Éxodo. Todos los israelitas, es que está fresca la experiencia y la vivencia, cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Todos los israelitas obedecí. La fe consiste en esto. No hay fe cuando alguien dice, es que decía mi abuela, es que qué fe de persona, porque tenía cara de fe. Alguien no tiene cara de fe. Alguien puede vivir la fe. ¿Y cómo se vive? Obedeciendo. La obediencia es la marca de la fe. Es cuando Dios dice, haga esto, venga, vaya, haga, diga, dé. Eso es fe. Eso es fe. Cuando una persona obedece a Dios. Y aquí están los israelitas, traen fresca, viene la efusividad de lo que han vivido allá en tierra de Egipto. En momentos de crisis, la dirección de Dios parece un disparate. Y nuestras ideas desesperadas suenan más atinadas. La obediencia a Dios
se da sobre la base de la fe, pero voy a tratar de hablar un poco de esto. ¿Por qué obedecer a Dios? Número uno, o para llamarle de alguna manera, para distinguirlo de lo que viene. Básicamente, por un tema de autoridad. Esta es la primera razón por la que nosotros obedecemos a Dios. Por su autoridad, porque Él manda. Él es el que sabe y Él es el que manda. Vamos a pensar en algún momento. Capítulo 14, en los versos 2 y en el verso 15, la palabra que quiero resaltar de allí es la palabra ordena. Él ha ordenado, Él dice por aquí, esto, aquello, Él es el que manda. ¿Sabes qué? No pocas veces hablamos de un Dios cordial que invita. Casi nunca lo veo invitando. Casi siempre lo veo hablando como lo que Él es. El Dios que manda y ordena. Él no dijo, Lázaro, si te parece, salga. No, esto es una orden. Eso es una orden. Así que la autoridad. En segundo lugar, nosotros obedecemos porque Él manda, sino que también porque Él conoce. Esa es la segunda razón por la que nosotros decidimos obedecer a Dios. Porque Él manda y porque Él sabe. Sabe más que nosotros. Él sabe. ¿No le ha pasado alguna vez que doña Weiss empieza a dar órdenes que nos consideramos disparatadas? Y pensamos, ¿cómo se le ocurre a esta señora mandarnos por aquí? Yo conozco el camino y metemos cabeza y ¡pum! De un momento a otro estamos en una terrible presa porque había un choque y nunca nos imaginamos. ¿Por qué pasó eso? Porque esta aplicación, este aparato, básicamente recibe información más de la que nosotros podemos ver. Y esa información baja luego y nos dice, toma este camino. Así es Dios. Dios lo ve todo, lo sabe todo. Él sabe cuándo, cómo, por qué. Así que cuando Él dice, haz esto, obedecemos, que es un acto reflejo de la fe, y lo hacemos o deberíamos hacerlo porque tenemos confianza en Él, le obedecemos porque Él tiene autoridad y tiene conocimiento. Así que la fe de alguna manera no es tan ciega como algunos pretenden decir. Es una fe sólida a partir de lo que nosotros entendemos. Dios es omnipotente, omnisciente. ¿Ok? Así que esas son las razones primordiales. Hay momentos, escribía en mi bosquejo original, hay momentos para orar, hay momentos para actuar y hay cosas que debo entender le tocan hacer a Dios, hay cosas que me toca hacer a mí y hay cosas que le toca hacer a otras personas. Voy a tratar de nunca hacer lo que le toca hacer a otra persona. Nunca voy a tratar de hacer jamás lo que Dios le toca porque no es algo que me corresponde. Y cuando una persona entiende eso, empieza a ir en la dirección correcta. Cuando era niño, nos llevaban a pasear a Ojo de Agua. Y allá en Ojo de Agua vivíamos algo que era muy curioso porque nos llevaban a unos botecitos. Y me daba cuenta que cuando no se estaba jalando parejo con los remos, dábamos vueltas, no llegábamos a ninguna parte. Así que cuando una persona está hablando de fe, de confianza en Dios y de obediencia, esa obediencia debe llevar ese equilibrio para que podamos remar y llegar a alguna parte. Hay algún tipo de fe
que no lleva a ningún lado a alguien. Es una fe estéril, es una fe rara, es una fe que habla pero nunca hace. Es una fe de tierra firme, nunca de agua, nunca de caminar, de aceptar la invitación que Dios nos hace. En tiempos como este, si usted es una persona, si somos personas que conocemos a Jesucristo y que tenemos algún grado de confianza en Él, la sociedad en la que vivimos nos está necesitando. Está urgida de personas, de hombres y mujeres que sean capaces de poder aceptar el reto de Dios, de ser instrumentos en sus manos. ¿Por qué salió el pueblo de Israel de Egipto? Para que pudieran proclamar quién era ese Dios. Y ahora están en esa escuela, en esa universidad, creciendo y aprendiendo en Dios. Así que a esta altura, ¿qué es fe? Confianza, obediencia. Eso es fe. Dos palabras que son claves a esta altura. Fe no es una pose, fe no es una cara, fe no es un color. Fe es básicamente confianza traducida en obediencia. Bien, vamos a seguir adelante. Nos quedan un par de cosas que son fundamentales, tal vez una tercera más añadiría. Así que le pregunto a mi querido Samuel si tenemos alguna persona que nos diga algo, o a David, algún aporte, algún aporte que nos estén haciendo, y si no, pues para animar a la gente para que lo haga, porque queremos interactuar contigo, ¿ok? A ver, David. Eli Martínez nos escribe en el Facebook, escribe más que una pregunta, un comentario. Qué bueno. Señala, pronto pasará la tempestad y daremos gloria a Dios. Lo creo. Básicamente, Eli Martínez. Eli Martínez nos recuerda un poco, y quizás valga la pena hacer la colación, cuando los amigos de Daniel estaban a punto de que Nabucodonosor los echara al horno en llamas, y ellos le responden: nuestro Dios puede salvarnos, dice, pero aún si no nos salva, nosotros no adoraremos a tu estatua, seguiremos obedeciendo al Señor. Debemos rogar, debemos implorarle al Señor por sanidad, porque esto pare pronto, pero si no es su voluntad que esto se detenga, seguimos dándole la gloria a Dios. Así es, gracias a Eli, con L. Ok, gracias por tu aporte extraordinario. Así es, no nos doblamos ante nada que no sea ante nuestro Señor. Sami. Bueno, también quiero reportar personas que nos ven fuera de Costa Rica. Nos están reportando desde acá, Heredia y otros lugares, pero también tenemos a Francis, se me perdió el dato. Tenemos a Francis Jaramillo, asidua seguidora de nuestras redes sociales, la vemos en Padre Nuestro desde Colombia, y también tenemos a otra muchacha que nos está reportando desde Barcelona. Entonces tenemos expresiones como de Priscila Moreno, que dice: cuando miro para atrás puedo ver claramente la fidelidad, la misericordia y el gran amor que Dios ha tenido conmigo. Creo que a veces olvidamos esto y por eso nos falla la fe. Ana Villalobos Leroy, por ejemplo, nos dice obedecer sin peros. Lourdes Valverde nos dice obediencia porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Isabel Gabriela, entre otros tantos, porque son muchos que han estado expresando conceptos a partir de lo que usted está compartiendo, nos dice Isabel Gabriela: con la obediencia logramos más. Muy bien, muchas gracias. Y bendecimos la tierra de Colombia, bendecimos España, que están viviendo tiempos muy duros, muy difíciles. Bendecimos esa tierra, que Dios les bendiga, los proteja, nos ayuda a salir adelante, que esta situación tenga propósito, que muchas personas puedan venir a caer de rodillas delante de nuestro Dios, que es la única respuesta. Y también bendecimos nuestra tierra, Costa Rica, ¿ok? Vamos al tercer concepto. Cuando estamos hablando de fe, no estamos hablando de cara, no estamos hablando de alguien que canta bonito. Hay cosas que son de alguna manera, digamos, podrían engañarnos.
Pero cuando venimos al concepto de la fe posterior a la salida del pueblo de Israel de Egipto, aprendemos de cosas que hicieron bien y de cosas que hicieron mal. La tercera palabra que quiero rescatar, que describe la fe, es el control. El control, particularmente del temor. Dice 14:10, el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones. Atención, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Ya habíamos leído que clamaron a Dios y le reclamaron a Moisés. Así que es interesante cuando una persona realmente tiene fe, esta será una marca. La Biblia dice que Dios, el espíritu que nos ha dado, no es de cobarde. Eso no significa que no podamos llorar. Eso no significa que no podamos sentir en algún momento. El control no significa que no sintamos, no significa que no reaccionemos ante algo que está ocurriendo alrededor, pero esta es la palabra clave. David decía, cuando temí, en él confié. No está diciendo que no tenía miedo, está diciendo que tenía control sobre el temor que en algún momento lo estaba embargando. Así que esto es absolutamente fundamental. Cuando hablaba acerca del tema de las realidades de la vida, leía que la neblina que cubre 7 cuadras de largo. Yo no entiendo ese dato tan exagerado, pero lo leía en un libro de ciencia. La neblina que cubre 7 cuadras de largo y 50 metros de altura cabe en un vaso de agua. ¡Qué impresión! Me recuerda que Dios es capaz de tener un control extraordinario sobre las cosas que a nosotros nos abruman. Para Él es menos de un vaso de agua. Uno dice, ¿cómo se puede multiplicar por tanto aquello? Bueno, nos recuerda, es como la naturaleza dándonos una figura de lo que algo es humanamente impresionante, como es visto desde una perspectiva divina. Nosotros vivimos en la mano de Dios. Nosotros confiamos en el Señor. Realmente todo, mire, como nunca antes, todo lo que predicamos, todo lo que no sabemos, ¿sabe qué está pasando? La vida nos tiró a un examen. Nos tiró y nos lanza un examen a ver si era cierto que era cierto. Y hoy, como nunca antes, toda la cantadera y la predicadera y la aprendedera, estamos en un examen. Estamos en un examen nosotros como iglesia. Así que este control es vital, es fundamental. Y alguien podría preguntarse, ¿y cómo se manifiesta el control? De hecho, me gustaría preguntárselo. ¿De qué manera se manifiesta el control? ¿Qué significa eso? ¿Significa que es alguien que reacciona como si estuviera muerto? ¿Que no siente? No. ¿Cómo se manifestaría el control? Hay personas que están pensando en este momento que lo que digo es absurdo. ¿Cómo estar calmado? ¿Cómo permanecer sobrio en un momento como este? Donde el fatalismo impera. Donde realmente la gente vuelve a ver y no ve esa luz al final del túnel. Control. ¿Por qué? Porque el espíritu que nos fue dado, esas son palabras de Pablo,
El espíritu que nos fue dado a nosotros no es de cobardes, no. Es de poder, es de amor y es de dominio propio. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona y le llena, una de las facetas que marca que alguien tiene, que está lleno de Dios, es precisamente el control, es el dominio propio. Y hoy estamos siendo probados de qué material estamos hechos. ¿Cuál es el material que a nosotros nos embarga? ¿Sabe cuál es la frase más repetida de la Biblia? Esta: no temas. Esta es la frase más repetida en toda la Escritura. Siempre dicha por Dios o dicha en nombre de Dios. No temas. En cualquiera de sus versiones. No tengas miedo. Esta es. Y dicha N cantidad de veces. En algún momento, como había oído algún número al respecto, me puse en la concordancia a contarla. N cantidad de veces. Así que ni puedo decir cuántas fueron, pero es un dato muy fácil de conseguir. A ver, quiero preguntarle a mi querido David Jackson, ¿cómo explicarías qué significa estar en control? ¿Cómo lo expresarías? Lejos de no preocuparse o de no sentirse en ocasiones agobiado, es descansar en que Dios tiene el control y por lo tanto yo estoy caminando sobre terreno firme. Pase por tinieblas, pase por tormenta, pase por el fuego, Dios me lleva de su mano y yo descanso en su promesa, como lo decía el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Él no lo suponía, dice, lo sabemos. Esa seguridad en sus promesas nos debe hacer descansar en que estamos seguros. Bien, y Sammy, ¿cómo lo propondrías, querido? Estar en control es saber, como nos pone aquí Cindy GS, que yo sé los planes que tengo para ustedes, Jeremías 29:11, que son planes de bienestar y no de calamidad, confiando que simplemente esto es un proceso, pero no es el resultado final. No ha sonado el silbatazo final, simplemente es un proceso y va a amanecer. Y cuando amanezca, como Josafat, lo que parecía que iba a ser una cacería, una jauría, un destrozo, se convirtió en Beraca, el valle de la bendición. ¿Por qué? Porque entendieron, Josafat entendió que no tenemos, usted mismo nos ha enseñado muchas veces, no tenemos control absolutamente de nada, pero cuando nos volvemos a Él sabemos que Él tiene control y eso nos hace estar como alguien cantó, en paz en medio de la tormenta. Así es. De hecho, ahora que Sammy dice esto, 1000 veces lo he dicho, nosotros tenemos control de prácticamente nada, de nada, externamente. Pero en Dios tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones. Podríamos reaccionar de manera histérica ante algunos eventos, de manera desaforada, dejarnos llevar por el enojo, por la frustración, por el dolor, y no pasar con buena nota esto. Así que, sin duda alguna, esta faceta es muy importante de la fe. Estamos viendo herramientas que nos ayudan a pasar adelante con buena nota lo que estamos viviendo. Y la fe es una herramienta fundamental, estimulada por la palabra de Dios, producida por el Espíritu Santo en nuestro corazón, por estar conociendo a Dios. Yo confío en quien conozco, no confío en quien no conozco. Solo un ingenuo confía en quien no conoce. Por cierto, ve uno las noticias, hay gente mala tratando de sacar provecho para estafar a personas
que son muy ingenuas. Uno no confía en quien no conoce. Y alguien porque vino vestido de blanco, yo no le voy a abrir la puerta de la casa. Tener mucho cuidado. Por favor, no seamos ingenuos en Costa Rica. ¿Qué pollos que podemos ser? Uno dice, pero ¿cómo es posible, Dios mío? Ayúdanos. Así que, volvemos. La fe es una herramienta fundamental para vivir y pasar esta experiencia de prueba que estamos viviendo. Y esta fe, como lo hemos enseñado, repasamos, esta fe que nos es probada en las crisis y es capaz de fortalecerse en medio de todo lo que nosotros vivimos, se ve descompuesta en figuras. Confianza, la primera palabra clave. ¿Qué es fe? Confianza. En segundo lugar, es obediencia. Y en tercer lugar, es control. Vamos adelante. Vamos adelante. ¿Qué más es fe? Hay una palabra también que es clave. La fe verdadera tiene manifestaciones de poder. La fe verdadera, la fe genuina, tiene manifestaciones del poder de Dios, sin duda alguna. Es algo que nos tiene los pies, la fe verdadera tiene los pies de alguien puestos en la tierra, pero su corazón y su espíritu conectado con Dios. Y un hombre y una mujer de fe verdadera está a la expectativa de la manifestación del poder de Dios. Estos son tiempos donde Dios quiere lucirse. El escenario está propuesto para que Él pueda lucirse. Vengo a la Escritura. Estamos hablando de fe como una herramienta para pasar tiempos duros, difíciles, describiendo cómo es la fe. Y hoy encontramos ahora en la historia de los israelitas que la fe tiene confianza, que la fe es obediente. Y ahora hablamos de es controlada, está la expectativa del poder de Dios. Capítulo 14, del verso 27 hasta el 29. Dice, Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los teólogos señalan que este es el milagro más grande del Antiguo Testamento, que no hay nada que se le pueda comparar. Es una historia que algunos se ríen de ella como una fábula. Nosotros creemos que solamente alguien puede reírse de esta historia porque no conoce a Dios, porque no sabe de lo que Dios es capaz, de lo que Él es capaz de hacer. Ese Dios, nosotros estamos a la expectativa siempre de que Él manifieste su poder, y eso es algo que quiero compartir contigo. Quizá haya alguien que no sea una persona de iglesia, no sea una persona de fe. Este es un momento donde el escenario está puesto para que alguien que de verdad crea acepte la invitación del Señor a caminar sobre el agua. Nosotros creemos que volverá a amanecer. Nosotros creemos que no nos faltará nada, que tenemos que tomar decisiones fuertes, firmes, valientes, sí, pero creemos que Dios sigue en control de todas las cosas. Qué cosa más impresionante. ¿Sabe que en Egipto la forma de establecer un monumento hasta el sol de hoy eran las tumbas? Porque
Una pirámide no es otra cosa que una tumba. Así que una tercera parte de aquella ciudad estaba ocupado por pirámides, entiéndase, cementerios. Ellos hubiesen preferido morir en Egipto y tener un funeral decente que morir de aquella manera tan terrible. Pero nosotros, hoy, la gente que de verdad tiene fe, debe saber que esta se ve de varias maneras y la expectativa en el poder de Dios es una de ellas. Pero aquí yo hablo de algo verdadero. Hablo de algo que es genuino, que es real. Saber que Dios es capaz de hacer algo extraordinario. Y quiero pedirte esto. Una reflexión como esta no tendría sentido si no le deja algo a alguien. Este es un escenario para creer. Cuando uno viene a la Biblia, viene a la palabra de Dios, uno tiene que saber que ese Dios maravilloso, poderoso de los israelitas también es el de nosotros, que actuaba allá pero no tiene problemas para actuar aquí. La pregunta es si encuentra el escenario. Y hoy cada uno de nosotros, en medio de todo lo que estamos viviendo, que es terrible, que es tétrico, que es realmente deprimente, hoy tenemos la oportunidad de ver a Dios lucirse de una manera extraordinaria. Como iglesia tenemos este escenario para ver a Dios lucirse, porque Él es maravilloso, porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es nuestro Señor, es espectacular. Así que llegó el momento de dejar de contar las historias de otro. Hoy tenemos la oportunidad de contar nuestras propias historias, no contar el testimonio de otra persona, porque este Dios que es descrito acá es un Dios capaz de hacer florecer los desiertos, de levantar a los muertos y sigue teniendo la capacidad de multiplicar el pan. Él es un Dios que hay ocasiones que arrincona para que no quede otra salida que cruzar un mar. Esa es la lección. Dios está listo para lucirse en un tiempo como este. Creo que es momento de caer sobre nuestras rodillas y decirle: Dios, ayúdame, lúcete en esta situación. Esa mujer que está sin esperanza, quizás sola, que vuelve a ver para todo lado y no hay salida. Necesitamos volver para arriba. Los israelitas tenían el mar al frente, las montañas terribles a la izquierda, a la derecha, el otro desierto allá y un ejército temible atrás de ellos, rodeados. Cuando eso ocurra, nos vemos obligados a mirar hacia arriba y a decir: Dios, ayúdanos. Y Él, que podría haber escogido cualquiera de las vías, escogió la menos probable: atravesar un mar. Así es Dios. Esa es la gran lección. Estamos ante la expectativa del poder de Dios. Dios va a glorificarse en nosotros, va a glorificarse porque Él va a permitir que pasemos este desierto, que atravesemos este mar y volverá a amanecer. Y mientras amanece veremos su mano, veremos su gloria, veremos su poder. Vamos a contar historias. Cuando regresemos a congregarnos acá físicamente, otra vez, nuestra canción va a tener más sentido. Nuestra canción va a ser más alta. Nuestro grito de gloria a Dios, de amén, de aleluya va a ser más fuerte, porque yo sé que eso que están diciendo es cierto. Porque hoy estamos ante la expectativa del poder de Dios. Dios se va a glorificar. Yo soy pastor, soy expositor de la palabra de Dios, el más pequeño, el más ignorante de todos, seguramente. Y yo le pido a Dios: Señor, que este tiempo no pase sin propósito. Porque hoy estamos en jaque. Pareciera que el ser humano solo tiene una dirección donde volver a ver, y es hacia arriba, hacia el cielo. ¿De dónde vendrá nuestro socorro?
de nuestro Señor. Así que, bien, una última cosa. ¿Cuánto tiempo me queda, don Samuel Pérez? 15 minutos más o menos, ¿verdad? Aproximadamente. Bien, una faceta más de la fe verdadera. Samuel Pérez, que es un alumno extraordinario, dígame los puntos que hemos tratado hasta aquí. ¿No te acuerdas? No está tomando nota. Estoy tomando nota de la vuelta. Está tomando nota de las... Bien, David Jackson, ¿tienes algunos? No importa si son en desorden. Sé que tenemos control y fe, poder, obediencia. Muy bien. Vamos a la última, a la número 5. Alguien que es una persona de fe es un excelente alumno de la vida, extraordinario alumno de Dios. Es una persona que no solamente está a la expectativa de la fe manifestada en confianza, manifestada en obediencia, manifestada en control y manifestada en poder, sino que también, y esta es una faceta de la fe que quiero subrayar. No me toca predicar este fin de semana, desde ahora le digo, el mensaje ya tengo muy buena noción de lo que va a predicar Silvia Zúñiga este fin de semana. Va a hablar de fe o temor. Extraordinario su mensaje, necesitamos escuchar esto. Y una semana después me tocará predicar a mí, de nuevo acá. Y quiero hablar de las oportunidades que generan las crisis, de las oportunidades que me otorgan, que me dan. Así que quiero hacerlo en el nombre de Dios y quiero hablar acerca de eso. Pero una de las oportunidades, y desarrollaré el punto en su momento, es que genera grandes lecciones. Y hay ocasiones en que uno necesita aprender de las lecciones no aprendidas. Pensaba yo para mí mismo mientras escribía hoy acerca de esta frase. Es que hay cosas que necesito realmente aprender. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos han dicho ahorre? ¿Cuántas veces? Pero no solo en la iglesia, todo el mundo nos dice ahorre. A ver, llegamos, la vida viene y nos tira a una situación como esta. Y yo me pregunto, ¿cuántos tienen algún ahorro que les permita respirar un poco más en tiempos como este? ¿Cuántos? Es que oímos, apuntamos, pero no hacemos. Hay cosas que tenemos que hacer. Hay lecciones que tenemos que aprender. Cuando yo vuelvo a ver este tiempo de los israelitas, veo varias lecciones que debían aprender. Una es que debían romper con hábitos tóxicos de toda una vida. Estos hábitos que realmente los había hecho lucir muy mal. Ellos tenían que aprender lecciones como a dónde mirar primero. Se mira hacia arriba primero. No debería mirar hacia los lados. Debo aprender también de quién siempre es la gloria. Estas son lecciones que estoy enumerando, ahorita me detengo un poquito más en ellas. Debo aprender
de quién voy a buscar respaldo. Empecé a leer y a leer y a leer estos capítulos que me han cautivado en el último tiempo. Me parecen hiperrelevantes para todo lo que estamos viviendo. Así que vuelvo a ver todas las lecciones que los israelitas debían haber aprendido. Uno podría decir, estaban en palco viendo las 10 plagas que los liberó de Egipto. Llegaron frente al Mar Rojo, hay montañas de este lado, desierto de este lado y ejército atrás, y Dios abre el mar. Y uno diría, aprendieron. O sea, ¿cómo no aprender si Dios les está rayando el alma? Pero, cosa impresionante, no aprendieron. Muy pronto van a estar bailando alrededor de una vaca. Muy pronto. Diciendo, este es el Dios de nosotros. Una cosa impresionante. La fe verdadera aprende. La fe verdadera agarra la vida y la convierte en lecciones. Y se deja aleccionar acerca de lo que Dios está en ese momento instruyendo. Y lo convierte en una convicción de vida. ¿Sabe qué sería un desperdicio? Que nosotros, usted y yo, pasemos por este tiempo tan duro, tan difícil, sin aprender nada. Esa no es la gente de fe. La gente de fe aprende. Y aprende de todo, particularmente de la adversidad. Es capaz de agarrar a la adversidad y convertirla en una gran maestra para la vida. Así que, mi querido amigo, mi querida amiga, yo estoy seguro de que ninguno de nosotros quiere quedarse en estas materias. Saquemos buena nota, decimos a menudo. Que Dios nos ayude a sacar muy buena nota de lo que nosotros estamos viviendo, lo cual no es sencillo. Así que estamos para terminar, nos quedan 5 minutos, pero quiero pedirle a David que me levanta la mano acá, a ver qué es lo que tienes para nosotros. Nos escribe acá en el Facebook Carolina de Martí, dentro de muchísimos comentarios, glorificando a Dios, pidiendo por Dios por la red, nos hace una pregunta. Carolina dice, ¿cuál es el llamado de Dios para nosotros en esta época? ¿De qué maneras prácticas Dios nos pide obedecer? Es la misma pregunta que nos hace Pablo. Guarda relación a la pregunta de Carolina con la de Pablo, que nos las hizo a través de la aplicación del WhatsApp. Es lo mismo, cómo obedecer en la toma de decisiones diariamente. Creo que una pregunta como esta, ¿cómo se espera que nosotros actuemos? La naturaleza de la iglesia es ser, palabras de Cristo, ser sal y luz. Estas son características de la iglesia. La iglesia le otorga sabor a lo insípido y también impide que aquello se ponga malo. Estos eran los usos de la sal en aquella época, todos lo sabemos. Hoy, cuando recordamos las palabras de Cristo, Él estaba diciendo que nosotros, la iglesia, le otorga sabor al asunto y somos capaces de evitar que algo se pudra, que algo venga a la descomposición. Todas las formas en que nosotros logramos eso, en conversaciones, en acciones, en situaciones, en nuestro lugar. Y luego, cuando la cosa se pone tan oscura como está hoy, aún nosotros que brillamos con palidez, digamos, aún la luz más tenue cobra valor en tiempos como este, donde impera las tinieblas, el negativismo, la oscuridad. Así que estamos llamados a ser heraldos de esperanza, gente que irradia entusiasmo, optimismo. ¿Por qué? Porque somos poseedores de una fe real,
no de algo barato, no de algo hueco, no humanista, es por Dios que creemos. Así que ¿cómo lograrlo? Este es un tiempo para hacer como nunca antes sal y luz. Antes de venirme para acá, tuve la oportunidad de participar en un programa de radio, pero no de un programa de radio de emisora cristiana. Así que me invitaron a hablar acerca de la fe. Respiré profundo y le pedí a Dios la sabiduría, pero también el valor para hablar de Jesucristo como nunca antes, como si nunca más volviera a tener la oportunidad de estar aquí. Así que podría alguien de aquella radioemisora acusar, bueno, estas palabras están adecuadas para un escenario eclesiástico, no para una radio secular. Pero le pedí a Dios la sabiduría, la gracia para poder hablar y poder dirigirme a aquella audiencia hablando del Dios que describe el Salmo 91. Como nunca antes, Dios va a abrirnos oportunidades para que podamos señalar al verdadero refugio de los refugios. Todos los refugios humanos son falsos, asideros. No son capaces de sostener ni resguardar a nadie. Alguien dice, mi dinero me protegerá, mi estatus me protegerá. Mire, no hay títere que haya quedado con cabeza en medio de esta pandemia. Ni el tipo que mide 2 metros de la NBA, ni el multimillonario que juega en España en primera división en la liga, ni el actor de cine, ni el rey, ni el príncipe, ni el guapo, ni el feo, ni el alto, ni el bajo, ni el amarillo, ni el blanco, nadie. Todos los refugios están siendo avergonzados. Solo hay uno verdadero, es nuestro Señor. Él es el buen pastor, Él quiere cuidarnos, Él quiere protegernos, Él es el único verdadero refugio. Así que, gente preciosa, de vida abundante y todos los demás personas que nos acompañan en una escuela como esta, es Dios, de Él se trata. Y la verdadera fe, solo Él la puede inspirar. No la inspira una iglesia, no la inspira ningún líder, ningún maestro, ningún pastor. Solo Dios inspira la fe. Él es el único que puede decirnos, ven a caminar sobre el agua conmigo. Esa voz es la única que es capaz de sostenernos donde nadie ni nada podría sostenernos. Así que, bien, llegamos al punto final de nuestra escuela bíblica. Hoy hay que moverse porque antes de las 10 hay que estar en casa, así que algunos de los que están acá tienen que viajar un poquito más lejos, pero volveremos a estar juntos en algún momento. Gracias, David. Gracias, Samuel. Gracias a todo el equipo de producción, que no son muchos, por cierto, pero le agradecemos a Dios por los voluntarios de nuestra iglesia, que son los que hacen posible que hoy estemos. Y gracias por estar con nosotros. Gracias. Unas palabras de despedida, David y Sami. De nuevo, estamos en manos del Dios Todopoderoso, Creador del universo, que nos ha prometido que no nos dejará salir de sus manos. Y como dijo el salmista, aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, no porque nos pueda sacar de la enfermedad o de la plaga o de ese valle, es porque Él está con nosotros y a esa promesa debemos aferrarnos. Bien, Sami. En tiempos difíciles la Biblia nos recuerda la enseñanza de Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, es oren sin cesar. Eso lo estamos haciendo como comunidad de fe con estos medios que Dios nos ha dado. Así que le invitamos mañana a partir de las 6 de la mañana. Vamos a estar en vivo a través de Vida Radio y de la página de Facebook también, Vida Radio CR. Así que le invitamos a que estemos en este tiempo de ayuno y oración toda la mañana. La gran lección es que la oración, con razón los discípulos no le dijeron a Jesús, enséñanos a predicar bien como tú lo haces o a enseñar con la estrategia que tú lo haces. Enséñanos a orar. Y
y a orar se aprende orando. Entonces le invito a que nuestra fe se siga robusteciendo en estos tiempos difíciles por medio de la oración y sobre todo la comunitaria que las redes sociales y la tecnología nos permiten realizar. Bueno, gracias Mario, Yadir, a Pablito, a todos los que trabajan acá en el equipo, ¿verdad? Esto son hormigas maravillosas y el corazón nuestro para con ustedes. Les amamos, vamos para adelante. La iglesia no la detiene absolutamente nada porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que vamos para adelante. Señor, bendecimos este momento y como oró alguien, aumenta nuestra fe. Reconocemos que es frágil, que es pequeña. Aumenta nuestra fe para poder ir hacia adelante. Ayúdanos, Señor, para que esa fe nos enseñe a confiar en ti genuinamente. Nos ayude a obedecer, porque una fe verdadera obedece. Ayúdanos, Señor, a tener control sobre el temor, a tener una expectativa al poder, porque tú eres poderoso. Y por último, Señor, ayúdanos a aprender las lecciones, a ser buenos alumnos del gran Maestro Jesucristo. Que así sea, Señor. Queremos pasar con buena nota esta tempestad. Solo tú lo puedes lograr. Por Cristo, que así sea, Señor. Y todos allá en casa, en el carro, en el trabajo, decimos amén. Que así sea. Gloria a Dios. Bendiciones, que Dios me los acompañe. Chao.